Hola, bienvenido a nuestro video número 12 de Jornadas de Fe. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver quién pastorea la iglesia. ¿Quién influye más en tu vida ordinaria? Ciertamente tu cónyuge o tu jefe de trabajo tienen un papel muy importante a la hora de determinar a qué prestas atención o a qué destinas tu tiempo y esfuerzos. Pero los amigos, los compañeros de trabajo, los hijos y los papás también pueden influir mucho en cómo se desenvuelven un día, semana, proyecto o evento, ayudándote a progresar o haciendo que tu atención se centre en algo inesperado. Siempre que las personas viven o trabajan juntas, se crean roles y responsabilidades para saber con claridad cómo se harán las decisiones y el trabajo. Esto puede suceder de forma espontánea, como cuando se comparte el departamento, o de manera formal, por ejemplo, en una empresa. Esto también sucede en la iglesia. Su jerarquía y diversos roles sirven al pueblo de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quienes dirigen la iglesia buscan hacerlo con un espíritu de servicio. Hay un par de preguntas. ¿Cómo está organizada tu empresa o cómo te organizas con tu compañero de hospedaje, si lo tienes? ¿Cómo toman las decisiones, reparten y trabajan juntos? Escribe tu respuesta, por favor, en tu cuaderno. Entonces vamos viendo el Papa. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los cristianos están unidos en él. Antes de subir al cielo, Jesús les dio a sus apóstoles roles específicos y autoridad para que dieran continuidad a su misión sobre la tierra. Los católicos creen que esos roles y autoridad se han transmitido a lo largo de los siglos. En concreto, Jesús dio al apóstol Simón Pedro la máxima autoridad y liderazgo entre los seguidores de Jesús. Después del martirio de Pedro en Roma, se eligió un sucesor heredando su título de roca, sobre la cual se iba a construir la iglesia. En la actualidad, el Papa, como obispo de Roma, es visto como el sucesor de Pedro, la máxima autoridad de la Iglesia Católica aquí en la tierra. El Papa también hereda la responsabilidad de Pedro de servir a toda la Iglesia y custodiar la fe que ha sido transmitida. Actuando en comunión con todos los obispos, el Papa preserva y difunde las enseñanzas de Cristo, reveladas en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en la profundización, que constantemente hace la Iglesia de la revelación. Su autoridad y gobierno provienen de la Santa Sede. Algunas veces también se le llama sede apostólica o sede romana, en la cual está incluida la curia romana, esto es, el conjunto de personas y congregaciones que lo apoyan para manejar día a día los diversos asuntos relacionados con la vida de la iglesia. Pedro y la autoridad de la iglesia. Lee y reflexiona en los pasajes de la Escritura que se citan abajo, de qué forma ilustra cada uno el rol único de Pedro y el de los papas que vinieron después de él. Entonces ahí hay varias citas, te voy a pedir que las busques en la hoja. Está una de Mateo, de Juan, de Hechos de los Apóstoles y otras más. ¿Es infalible el Papa? Es más fácil malinterpretar lo que la Iglesia entiende por infalibilidad papal. La infalibilidad no significa que el Papa nunca se equivoca. Tampoco significa que el Papa nunca comete pecados. Lo que la infalibilidad significa es que bajo estas tres condiciones, la enseñanza del Papa no puede contener errores, gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Primero, el Papa debe estar hablando como jefe y pastor de la Iglesia. Segundo, debe decir claramente que una determinada enseñanza es una verdad de fe que debe de ser aceptada por toda la Iglesia. Y tercero, la enseñanza debe ser en materia de fe o de moral. Las formas más comunes de enseñar que tiene el Papa son homilías, discursos, cartas encíclicas, etc., pero no cumplen con estos tres requisitos. De hecho, el número total de afirmaciones infalibles es muy pequeño. Un ejemplo es la Asunción de Santísima Virgen María, declarada en 1950 por el Papa Pío XII,
Sin embargo, los católicos le deben respeto a todas las enseñanzas del Papa, independientemente de que sean presentadas como infalibles o no. Los obispos. Pedro fue solo uno de los 12 apóstoles a los que Jesús nombró para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Los católicos creen que los obispos son los sucesores de los apóstoles restantes. Con el sacramento de las sagradas órdenes, ordenación, los obispos continúan la misión de Cristo y la obra de los apóstoles y permanecen en comunión con el Papa, el obispo de Roma. En una diócesis muy grande, un obispo auxiliar puede ayudar al obispo con tareas sacramentales y administrativas. El Papa designa a algunos miembros del clero como cardinales. Los cardenales pueden votar en la elección de un nuevo Papa hasta la edad de 80 años. Esto lo hacen en una reunión que se tiene en un ambiente de oración llamada conclave. Las conferencias episcopales y sus diversas comisiones clarifican y aplican las enseñanzas de la fe católica a temas religiosos y sociales, particularmente importantes en un país, religión o cultura. Algunos ejemplos son la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, o la Conferencia Episcopal Canadiense, CICB, ambas por sus siglas en inglés. Un nuncio papal es un arzobispo que actúa como un delegado oficial del Vaticano en un determinado país. Tiene rango diplomático de embajador. En Estados Unidos y Canadá actúa como facilitador entre los obispos del país en cuestión y las diversas oficinas o congregaciones del Vaticano en Roma. ¿Qué cualidades debe tener un líder? Es una pregunta y escribe la respuesta. Los sacerdotes. Y se vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso viene en Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Los obispos ordenan sacerdotes para que colaboren con ellos en su misión. Un sacerdote diocesano está vinculado con una diócesis específica, bajo la autoridad de un obispo local. Por ejemplo, es mi caso. Yo como sacerdote ahorita pertenezco a la diócesis de Monterrey, bajo nuestro obispo actual, Daniel García. Un sacerdote religioso es miembro de una comunidad religiosa y puede trabajar en diversas partes del mundo, invitado por el obispo del lugar. Un párroco es el representante directo del obispo en una determinada parroquia. Las parroquias más grandes pueden tener también un vicario. Monseñor es un título honorario dado a un sacerdote en reconocimiento a sus contribuciones a la vida de la iglesia. Los diáconos. Al verse necesitados de ayuda, los apóstoles dijeron: hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea. Eso viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 3. Los apóstoles oraron y les impusieron las manos a los que habían elegido. Hoy ese misterio se llama diaconado, siervo en griego, y se trata de un miembro ordenado del clero. Un diácono puede ser transitorio, esto es, un paso antes de llegar al sacerdocio, o permanente. Los diáconos permanentes pueden ser casados, pero solo si ya estaban casados en el momento de la ordenación. ¿Hay algún diácono en tu parroquia? ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades? Si lo conoces, el que tenemos aquí en la parroquia, acércate a él, pregúntale su nombre y qué hace. Hermanos y hermanas, si quieren ser perfectos, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego sígueme. Eso dice Mateo capítulo 19, verso 21. Cuando el joven rico oyó estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Pero otros respondieron al llamado de Jesús y siguieron a Cristo como sacerdotes religiosos, como hermanos o hermanas. Algunos institutos religiosos son, por ejemplo, la Orden de los Frailes Menores, los franciscanos, la Compañía de Jesús, los jesuitas, la Congregación del Santísimo Redentor, redentoristas, y la Congregación del Santísimo redentoristas. Los santísimos, los religiosos hacen votos de pobreza,
castidad y obediencia para seguir a Cristo más fielmente. Algunas personas usan la palabra monja para describir a las mujeres en las instituciones religiosas. El título más apropiado sería hermanas. Una monja es una hermana que pertenece a una orden de clausura y vive en un monasterio, aislada y dedicada a la contemplación. Un hermano es un miembro no ordenado de una orden religiosa masculina. A los sacerdotes y hermanos de una orden religiosa se les llama monjes. Algunas comunidades religiosas tienen entre sus miembros a laicos y diáconos. Todos los hombres y mujeres, religiosos o laicos, que hacen votos de pobreza, castidad, en la forma de celibato o de perpetua virginidad, y obediencia son llamados consagrados. Los laicos. A los católicos bautizados que no están ordenados se les llama laicos. Los laicos viven su bautismo llevando la presencia de Cristo al mundo y se esfuerzan por alcanzar la santidad en su vida cotidiana. Los laicos adultos sirven a Dios en el matrimonio o como solteros. Los laicos están especialmente llamados a hacerse presentes y operantes a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Esto dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, número 33. Ministerios parroquiales. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Según San Pablo, los laicos son responsables en la Iglesia de enseñar, hacer milagros, curar, ayudar a los necesitados e incluso gobernar. Estos roles están reflejados en varios títulos y cargos dentro de la parroquia, como por ejemplo, administrador parroquial. En ausencia de un párroco de tiempo completo, esta persona se encarga de la cura pastoral de la parroquia, que no tiene que ver con la celebración de los sacramentos. Consejo parroquial. Este órgano de consulta está formado por personas elegidas o nombradas, los cuales ayudan al párroco en la vida administrativa y espiritual de la parroquia. Director o coordinador de educación religiosa o auxiliar de pastoral. Estos hombres y mujeres se encargan de la formación religiosa de los miembros de la parroquia. Aportan material y programas para el crecimiento espiritual y el desarrollo de los miembros de la parroquia. Lectores. Estos ministros de liturgia se encargan de hacer las lecturas de la Escritura, excepto el Evangelio, en la misa y en otras liturgias. Acólitos. Ayudan al sacerdote durante la misa. Ministros extraordinarios de la Eucaristía. Son laicos que han recibido una capacitación especial para ayudar a los ministros ordenados a distribuir la Eucaristía durante la misa o para llevarla a los enfermos que no pueden salir de casa. Ministros de la música. Estos ministros de la liturgia son los organistas o quienes tocan algún instrumento, al igual que los cantores o miembros del coro. El cantor puede guiar algunos cantos, sobre todo el salmo responsorial. ¿Quién es quién? Abajo se presenta una lista de los diversos cargos en una parroquia. Escribe el nombre de las personas que ocupa cada uno de estos cargos en tu parroquia. Coordinador del RICA, director o responsable de grupo. Director de educación religiosa. Lector o lectores. Ministro extraordinario de la comunión. Director del coro o de la música en general. Y un par de preguntas más. ¿De qué forma sirve actualmente al pueblo de Dios y a la iglesia en tu vida cotidiana? ¿De qué forma sirves? ¿Qué ministerios católicos o grupos parroquiales te llaman la atención? ¿Los conoces? Entonces escribe esa respuesta y pues por hoy terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Hasta luego.